responsables tendría vínculo con un esquema de crimen organizado, así está caratulado el caso, y que guarda relación también con la transgresión a la ley 1340, la ley de drogas. Sí. Fue detenida la persona identificada como Abel Alejandro Centurión Gauto, de 27 años de edad, funcionario público, quien se desempeñaba como responsable de uno de los turnos de la farmacia del Instituto de Previsión Social de la ciudad de Coronel Oviedo. Se le privó de su libertad, está en sede de la comisaría 31 del barrio Azucena y a disposición del juzgado y del Ministerio Público, Néstor. El Ministerio Público, o sea, la unidad del Ministerio Público que actuó en este caso es la Unidad Especializada Antidrogas. A cargo del agente Fermín Segovia Villasanti, y este detenido guardaría relación o supuestamente tendría participación en un esquema de crimen organizado para producción, venta, distribución de estupefacientes, en el que ya con anterioridad fue detenido y actualmente guarda reclusión en Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo Fernando Mendoza. Es la causa 3905, Fernando Mendoza Reinaldo, Wilson Martínez Sosa, Antonio Martínez Sosa y Abel Alejandro Centurión Gauto sobre supuesto hecho punible contra la ley 1340, tenencia y comercialización de estupefacientes, asociación criminal, frustración de la persecución penal, ejecución penal, resistencia y comercialización de medicamentos no autorizados en Coronel Oviedo. Así está caratulada la causa en la unidad especializada de la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Caguazú, cuyo fiscal es Fermín Segovia. Y ahí es donde entra a tallar el Instituto de Previsión Social. Entra a tallar el Instituto de Previsión Social no porque él sea solo funcionario, sino que utilizando su calidad de funcionario público del IPS y encargado de la farmacia, se ha logrado tener evidencias para que el Ministerio Público lo impute. ¿Cuál es la imputación? Es comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. Esa es la imputación por el cual se imputa a Abel Alejandro Gauto, de 27 años de edad, que vive aquí en el barrio Capitán Roda, Néstor. Sí, es prácticamente aquí en el barrio centro de nuestra ciudad. Y el caso Fernando Mendoza ya viene desde hace bastante tiempo, Cristian. Sí, ya en agosto se cumple un año de su detención. Y desde entonces aparentemente le venían dando seguimiento. Le venía dando seguimiento y hubo una, ¿cómo se llama esto? Extracción de datos. Sí. Por un método que utilizan los peritos, ¿verdad? Sí, científica. Y allí se pudieron extraer llamadas entrantes, salientes, las borradas ya también, las eliminadas, y mensajes vía WhatsApp e Instagram. ¿Qué ocurría en este caso? Bueno, evidenciando que incluso había intercambio de ubicaciones y desplazamientos entre estas personas. Y mensajes de audio y de voz, obviamente lo ubican a Abel Centurión Gauto en la escena del crimen, vayan ya de su que los indica él, ¿verdad? 15.000 páginas de mensajes extraídos del teléfono de Fermín están siendo analizados por el Ministerio Público, y el primer resultado que arroja es la detención de este funcionario público del IPS. Ahora, el caso de Abel, él estaría aparentemente proveyendo de medicamentos controlados, que son al final de cuentas drogas también, pero drogas legales, Drogas legales pero controladas.
que eran mezcladas Para la mixtura con la mixtura con cocaína. cocaína, o que eran directamente también a veces comercializadas, porque hay que decir también, la única droga no es la marihuana o la cocaína. Hay gente farmacodependiente a medicamentos muy fuertes. Totalmente. Y estos son mezclados a veces con el polvo de Sí, cocaína. sí. Para Uno de los mensajes. para darle más volumen, a la y que carga no pierda, generar no más pierda ganancia. efecto. No pierda efecto Sí, también, ¿verdad? y generar más ganancia en términos prácticos. Porque antes se mezclaba con una especie de talco y Sí, ahí cangueo, sí, putaja, sí, entonces, sí, entonces sí. Si tienen 1 kilo de cocaína, qué sé yo, le agregan 500 gramos más de algún En polvo uno- y le hace generar más volumen, ganancia. claro. Ujú. En uno de los audios se escucha a Abel Centurión Gauto decir, supuestamente, ¿verdad? Mam, espero que te sirva. Te conseguí. No te pude nomás hablar bien porque quilombo pasó en mi trabajo. ¿Pillas? Te di 60 paracetamol, más codeína, 30 preglavalina y 40 y algo de amlodipina, que conseguí un chiquitito más. Epillapataoingonde. Dice, ¿verdad? Ujú. Entonces, la conducta de Abel Alejandro Centurión Gauto, de acuerdo al Ministerio Público, se adecuaría a los hechos punibles de la comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, Néstor. Ujú. ¿Qué es lo que ocurría con estos medicamentos? Le proveía supuestamente a Fermen para que éste proceda a hacer la mixtura correspondiente y aparentemente Fermen le pagaba con algunas dosis de cocaína. Para consumo o venta. Y vaya uno ya a saber eso, ¿verdad? Ujú. Y son medicamentos controlados cuyos costos de mercado en algunos casos son un poco más accesibles. Hablabas de paracetamol, Ujú. pero en otros casos son ya medicamentos Otras drogas, más ¿verdad? costosos. Sí. Medicamentos más costosos. Y los elementos de sospecha están todos. Ujú. Entonces fue detenido en ese lugar este muchacho. Es decir, él, Abel Alejandro Centurión Gauto, según la imputación, habría extraído medicamentos de la farmacia del IPS utilizando receta de supuestos pacientes Ajá. o de tal vez de pacientes a quien se le cargaba más Asegurados, sí, asegurado. sí. Porque hay un sistema de expedición de medicamentos en el IPS que está informatizado, Néstor. Absolutamente también. Y ahí es donde las alarmas aparentemente siempre pasaron Y desapercibidas no saltaron. al interior del IPS. ¿Quién no es la saltaron. encargada o encargado de En farmacia? el IPS el esquema es el siguiente, y lo conozco por alguna circunstancia familiar. Va a consulta a un paciente, sea Ujú. por urgencia o por consultorio normal, y el paciente, tras la atención médica, si requiere ser recomendado con un fármaco, el médico que lo atiende carga en el sistema informático que está en red, él le prescribe el medicamento, y al cargar en el sistema, eso ya aparece directamente en la farmacia. Eso aparece directamente en la farmacia con la firma electrónica, podríamos decir, del médico que receta el medicamento. Sí. Y a la par le entregan en físico el papel al paciente con la prescripción de tal medicamento. Va el paciente a la farmacia del IPS y allí es donde se hace una especie de control cruzado. Vas y el responsable de ventanilla corrobora si la receta que llevas pertenece o está en sintonía, digamos, con lo que prescribió el doctor en el sistema informático. Y ahí es donde te expide el medicamento. Paracetamol, decía, te entrega
el blister de paracetamol, otro medicamento, 2, 3 quizá, y eso lo imprime el responsable de farmacia y el paciente o su familiar muchas veces firma ese documento y queda como evidencia de que se cumplió con el proceso consultorio, receta, prescripción y retiro en farmacia, en ventanilla. Y ahí es donde las alarmas del IPS nunca llamaron la atención o no despertaron el interés de algún responsable, me pregunto. Uno de los episodios fue detectado con fecha incluso, el 1 de agosto del 2023. Abel Centurión Gauto, el funcionario del instituto, habría retirado probablemente de la farmacia de la institución sin cumplir las condiciones establecidas para el efecto. Lo que decíamos, presuntamente utilizó recetario médico a nombre de otros pacientes, ¿verdad? De terceros. Esto consta en las conversaciones de mensajes. Ahora lo que pregunto... Y audio de voz. Ahora lo que pregunto, si se venía retirando una cantidad, no sé si en cantidad industrial, ¿verdad? Industrial o en qué medida, no llamó nunca la atención de algún responsable en IPS, de la dirección del área de regentería química. Hay un parque sanitario también, así como en el Hospital Regional de la ciudad de Coronel Oviedo. Hay responsables de esa área y conozco bien incluso que hay 2 momentos de corte durante el día, Cristian. Sí. A las 6 de la mañana, por 1 hora, hasta las 7 de la mañana, y a la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, que es el momento en el que se intercambian los turnos. Y todo eso que yo te estaba diciendo, el saliente le entrega al que ingresa y es corroborado supuestamente papelito por papelito, uno por uno, que entró, que salió, y si eso coincide con lo que aparece en el sistema informático. Y de ahí también que me llama la atención. Si el farmacéutico, el que atiende en la ventanilla de la farmacia, Abel Centurión. ¿Hay regentes allí? Hay. ¿Y quiénes son? No sé cuántos, no sé quiénes, pero la más antigua que me viene a la mente es la doctora Blaires. ¿Y sigue siendo ella? Y hasta donde entiendo, sí. El caso se remonta a agosto. El caso, uno de los puntos específicos es el 1 de agosto. Y recordemos que a Fernando Mendoza lo detienen entre el 4 y 5 de agosto. Sí. Eran fechas muy cercanas. Y recordemos también que en la fecha en que detienen a Fernando Mendoza estaba él en posesión de estupefaciente, el vehículo que conducía, que después se determinó que era propiedad de Amílcar Ciotti, ¿verdad? De alguien más, sí. De Amílcar Ciotti, que lo habría llevado ahí su vehículo para una reparación. De Chaperín. Porque recordemos que había un negocio de fachada que se llama Fermen Detailing o Estética automotriz. Entonces, fue un sábado esto, ¿verdad? A la mañana. Y entonces se detecta que había cocaína, supuestamente. O sea, había supuesta cocaína. No es que supuestamente había. Se confirmó que había supuesta cocaína en el vehículo. Que dio incluso positivo a la prueba de clorhidrato. A la prueba primaria. Sí. Recordemos que Fermén fue a tratar de rescatar de un detenido, pupilo suyo tal vez, de la comisaría. Allí huye y en esa persecución va e ingresa a su taller. Ahora digo, si el funcionario en cuestión, Centurión Gauto, adulteraba firmas, emitía él mismo las prescripciones médicas, lo hacía o cargaba sin que médicos sepan de eso. Porque repito, hay toda una cadena que debe también seguramente, o debió de haber llamado la atención en IPS. Totalmente.
Porque así como hay medicamentos básicos, entre comillas, lo de paracetamol y demás, hay otros cuyos costos son bastante altos ya Sí, inclusive. el amloidina, por ejemplo. Ujú. Amlodipina de 10 mg, caja de 30 comprimidos. Su precio de venta al público es de 130.000. 139.000. Mm. Y que te afane, entre comillas, 10 paquetes a la semana. Mm. Son 1.390.000 Mm. en un solo medicamento. Sí. O con qué regularidad lo hacía, con qué frecuencia. Ya Y no- después falta todo. Pero atender no te acordás del dato de 60 te conseguí, le dijo. Sí, ¿Entendés? 60 blisters, 60 No, comprimidos, y ya vaya uno tampoco a se saber, puede de la determinar. caja te mantengo allá. ¿Y cuáles son los otros medicamentos, Cristian? Y, a ver, te digo, por lo Ahí menos hay uno... Uno sí, es- Si podés, Rubén. paracetamol, 60 paracetamol, Sí. dice. Más codeína. 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 30. Codeína jarabe ese. Mm. Codeína comprimido habrá Sí, también. debe ser. Codeína comprimidos. Precio. En Paraguay. Acetamol, dice. Codeína. Su costo en una farmacia de plaza es de 37.400 guaraníes. Bueno, y codeína dio 30. Ujú. 3 por 3. 37.000 por 30 son más de 1.100.000 guaraníes. Claro. Después dice pregabalina. Pregabalina, precio en Paraguay. Pregabalina, a ver, aquí está. De 75 mc, 147.000 guaraníes. Bueno, 40 se dio eso. Ujú. 147.000 por 40. 150 por 40 sería, ¿verdad? Son 147.000 por 40, son más de 5.800.000. Sí, casi 6 millones. Sí. ¿Verdad? Sí, vamos a hablar del blister entero, del paquete. Sí. ¿Y otro? Y eso es, tenemos paracetamol, Ujú. codeína, pregabalina, amlodipina. Ujú. Esos son los tres que por lo menos en esta conversación se... Pregabalina, Sí. dice, pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia, dolor neuropático y del trastorno de ansiedad generalizada en adultos. Ujú. O sea, es tipo un relajante. Sí, pero lo que se busca trabaja actualmente con de las manera drogas. neuronal. Sí, es lo que se busca con las drogas. que Aquí te- nos aportan algo. El cetamol más codeína es un solo medicamento, según entiendo. Es más fuerte que el cetamol normal. Ajá. Y te digo, por ejemplo, amlodipina. Sí. ¿Para qué sirve? El amlodipino pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores del canal de calcio. Reduce la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no tenga que bombear tan fuerte. Todo es Relax, relajante, relax. ¿verdad? Porque la cocaína pura Mm. te genera esa Adrenalina. adrenalina Sí, sí, y ahí sí. el corazón entra a bombear. Bueno, O yo sea, mucho no esto es de- entiendo, pero... Esto es de un nivel también de involucramiento. ¿Laboratorial? De involucramiento laboratorial, de gente Sí. que entiende y que tendrá cierto conocimiento. Y voy también sobre una cuestión específica, Cristian, de las 15.000 páginas de chats. Sí. ¿Será el único involucrado? Es un Centurión Gauto. trabajo minucioso. Es un trabajo minucioso. Centurión Gauto es el único, se No, estará no. apuntando hacia otra Claro. gente. Yo creo que cuando declare Centurión Gauto tendrá que contar con anuencia de quién hacía esto en IPS. Ujú. Ahora nosotros vamos a hablar con Denis Figueredo, el director del hospital del IPS. Sí. Que lo más seguro es que nos diga que esto ocurrió antes de que él asumiera, que es verdad. Ajá. Pero se corrigió esto, se detectó de manera interna el IPS esto. Es lo que deberíamos saber. Seguía la misma proporción o cantidad de expedición de medicamentos en el turno del funcionario. Son muchos aspectos que se tienen que tener en consideración. Y del cruzamiento de chats también, repito, tampoco estamos prejuzgando absolutamente nada. Centurión Gauto es el eslabón más débil hacia donde apunta aquello de que
en ese momento los vehículos que estaban ahí para ser Reparados. sujeto de reparaciones, de trabajos y sus propietarios, inclusive en algún momento se apuntaba también hacia esa línea. Ujú. Hay mucho que seguramente la investigación irá determinando en el trabajo de Fermín Segovia Villasanti, el agente fiscal de antinarcóticos de Coronel Oviedo. Y, bueno, y por eso es un caso complejo. Y si se sometió a peritaje, Fernando Mendoza, como se presentó en aquel momento, ¿es el patrón de patrones o responde él también a un eslabón más alto? Y hacia abajo ahora es la tendencia en la investigación. Ujú. Hay que ver si es hacia arriba que hay. Para arriba que hay también. Sí. Porque si no, repito, puedo suponer que Centurión Gauto es el eslabón más débil de esta cadena investigativa. Porque se pronunciaron apellidos bastante suntuosos de Coronel Oviedo cuando entonces. Mm. Sí, sí, sí. Incluso, esto no es por involucrar a nadie. ¿Cómo es que la gente se atreve a utilizar vehículo ajeno para esto? Ujú. Fácilmente te puede involucrar Sí. en un hecho punible grave como el esquema de narcotráfico. Ajá. Ah. Es Y decir, de los cruzamientos de chats. disculpen que mencione, pero es un hecho real. Imagínate vos que todo este esquema hubiera sido fuera de la ciudad Ajá. y que un vehículo de un empresario de Coronel Oviedo, Ronnie Ciote, sea detenido, yo qué sé, camino a Alto Paraná con Sí, droga. sí, Imagínate sí. lo que es eso. O que caiga, ¿no? Qué sé yo, en territorio internacional, pasando la frontera, Argentina, Brasil, que hubiese pasado en este caso específico. Y digo también, y siempre la labor investigativa de Fermín Segovia es considerada, al menos con mucho criterio técnico y mucha objetividad, seriedad. ¿Quiénes aparecen en esas 15.000 páginas de chats? Y vamos a preguntarle, nosotros hoy que hicimos hacerle una entrevista al fiscal Fermín Segovia y él se excusó diciéndonos de que tiene 7 audiencias fuera de la ciudad y que no iba a poder, ¿verdad? Se menciona gente influyente de la sociedad, profesionales destacados, hasta Hay que políticos, supuestamente. Cris. Sí, bueno, vamos a escuchar. Habrá que ver. Este muchacho, ¿es activista político? No que yo sepa, no, pero es funcionario público. Ajá. Su mamá creo que era dirigente político Mm. ¿De qué partido? y Colorado. También fue funcionaria pública la madre, ¿verdad? Una señora No, muy respetada y muy conocida. respetada de Coronel Oviedo, muy Sí, conocida, sí. muy activista, muy buena persona. Pero desconozco si ya se acogió a la jubilación o sigue trabajando. 10:46, 9 grados la temperatura. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con más Hablando Claro. En